Bienvenidos a un nuevo cuestionario bíblico. Hoy tenemos para ustedes preguntas bíblicas sobre la primera carta a los Corintios. Recuerda que es una serie de libro por libro. Son 25 en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta sobre esta maravillosa carta. Comencemos. ¿Cuántos capítulos componen la primera carta a los Corintios? A 24, B 15, C 21 o D 16. Vamos en 3, en 2, en 1 y la respuesta era muy bien la D. 16 fascinantes y maravillosos capítulos. Segunda pregunta. ¿Quién escribió la primera carta a los Corintios? A. El apóstol Pedro, B. El apóstol Juan, C. El apóstol Pablo o D. Fue Timoteo. Terminó el tiempo y la respuesta era muy bien, la C. La escribió el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios 1:1 lo menciona. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que no debe haber entre los hermanos de Corinto según Pablo? A. Divisiones, B. Celos, C. Avaricia o D. Mentira. Pues la respuesta podrían ser todas, ¿cierto? Pero explícitamente la primera carta a los Corintios 1:10 dice que no haya entre vosotros divisiones, porque Cristo no está dividido. Siguiente pregunta. ¿A quién fue al único que bautizó el apóstol Pablo en Corinto? A. Gallo, B. a Crispo, C. a Sóstenes o D. a y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien. D, A y B son ciertas. A Gallo y a Crispo, lo dice primera carta a los Corintios 1:14. Siguiente pregunta. Cuando Pablo predicó a los Corintios, lo hizo con el Espíritu y con A poder, B amor, C fe o D A y C son ciertas. Vamos a ver, la respuesta es muy bien la A. Lo hizo con el Espíritu y con poder. Primera carta a los Corintios 2, del 3 al 4. Siguiente. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para sus hijos, los perseverantes, los que le aman o los creyentes. Y la respuesta correcta era la C. Muy bien, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Primera carta a los Corintios 2:9. Pablo no pudo hablar a los corintios como espirituales, sino como ¿a qué? A humanos, B carnales, C pecadores o D insensatos. Pues si respondiste la B, estás en lo correcto. No la pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. Primera carta a los Corintios 3:1. Siguiente. Los hermanos de Corinto estaban dividiendo su fe entre Pablo y ¿quién más? A Bernabé, B Gamaliel, C Juan o D Apolos. Y la respuesta es la D. Muy bien, entre el apóstol Pablo y un hombre llamado Apolos. Primera carta a los Corintios 3, 4 y 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y de los misterios de Dios. A mártires, B administradores, C hacedores o D colaboradores. Terminó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, también somos administradores de Dios, dijo el apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 1. ¿A quién le envió Pablo a los Corintios para recordarles su proceder en Cristo? A Silas, B a Lucas, C a Timoteo o D a y C son ciertas. Muy bien, les envió a su hijo amado Timoteo. Lo dice así en la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17. ¿Cuál de los siguientes elementos usa Pablo como ejemplo de lo que no debemos usar? A, el pan, B, la levadura, C, el olivo o D, A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien.
B, levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Primera de Corintios 5 del 6 al 8. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo según Pablo a los Corintios? A los ojos. B, la iglesia. C, los cristianos. D, nuestro cuerpo. Vamos con toda en 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era la D. Muy bien, nuestro cuerpo. ¡Qué privilegio! Es el templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿De cuáles problemas se dedica a hablar Pablo en el capítulo 7? A, entre hermanos. B, económicos. C, matrimoniales. O D, entre la iglesia. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Habla de problemas en el matrimonio. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Siguiente pregunta. En el capítulo 8, Pablo se refirió de lo que se sacrificaba a los ídolos, B, Satanás, C, el cuerpo o D, la hechicería. Si respondiste la A, estás en lo correcto. Lo sacrificado a los ídolos. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, lo puedes leer. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema central del capítulo 9? A, la idolatría. B, una nueva vida. C, el cuerpo de Cristo. O D, derechos del apóstol. Pues Pablo le dedica la D, todo un capítulo para hablar de los derechos que tiene un apóstol. Puedes leerlo en la primera carta a los Corintios, todo el capítulo 9. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo A me domina. B, edifica. C, es bueno. O D, obra para bien. A ver, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo. Muy bien. B, edifica. Así que atentos a discernir todo. Primera de Corintios 10:23. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer antes de tomar la cena según el apóstol Pablo? A, orar. B, arrodillarnos. C, probarnos. O D, ahí C son ciertas. Pues si respondiste la C, estás en lo correcto. Muy bien, debemos probarnos a nosotros mismos. Primera carta a los Corintios 11:28. Siguiente pregunta. Porque el que come y bebe indignamente sin el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. A, sin amar. B, sin conocer. C, sin tener fe. O D, sin discernir. Y la respuesta era la D. Debemos todos discernir el cuerpo del Señor antes de tomar la cena del Señor. Primera carta a los Corintios 11:29. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que repartió el Espíritu dando a cada uno como Él quiere? A, misterios. B, fuego. C, unción. O D, dones. Pues el Espíritu repartió dones a cada uno como Él ha querido. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Siguiente pregunta. Completa. Además, el cuerpo no es un solo, sino muchos. A, don. B, miembro. C, creyente. O D, talento. Vamos a ver, y la respuesta correcta es, muy bien, la B. El cuerpo no es solamente un miembro, sino muchos miembros. Primera carta a los Corintios 12:4. Siguiente pregunta. Si yo tengo fe que trasladara montes, pero no tengo amor, ¿qué soy? A, un incrédulo. B, una ola del mar. C, nada. O D, un fariseo. Pues literalmente dice la Biblia, C, nada. Primera carta a los Corintios 13:2. Si yo tengo fe para trasladar montes, pero no tengo amor, no soy nada. Siguiente pregunta. El amor nunca se acabará, pero ¿qué cosas sí se acabarán? A, el don de lenguas. B, la profecía. C, la ciencia. O D, A, B y C son ciertas. Tiempo, y la respuesta era todas, absolutamente todas las cosas. Don de lenguas, profecía y ciencia se acabará, pero el amor jamás. Primera carta a los Corintios 13:8. Dice así: el que habla con el don de lenguas, ¿a quién le habla misterios? A Dios.
B a la iglesia, C a los demonios o D a los ángeles. Si respondiste la A, muy bien, te felicito, porque la primera carta a los Corintios 14:1 dice esto, que el que habla en lenguas, a Dios habla misterios. Penúltima pregunta, dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos A resucitados, B perdonados, C transformados o D A, B y C son ciertas. Y la respuesta es la C. Pero todos seremos transformados, lo dice primera carta a los Corintios 15:51. Y atentos, vamos con la última pregunta. Pablo termina diciendo a los Corintios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y amad a Dios, resistid al diablo, esforzaos o orad sin cesar. Ánimo, ánimo, que es la última en 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta era muy bien, portaos varonilmente y C, esforzaos. Primera carta a los Corintios 16:13. Alabanzas a nuestro buen Dios por sus enseñanzas hermosas. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda responderla en los comentarios. Así que anímate y participa. La pregunta es la siguiente: ¿con cuál palabra termina la primera carta de Pablo a los Corintios? Ya puedes responder. También recuerda nuestro canal llamado Cristo al Comando Kids, al que te puedes suscribir, buscar videos para niños, videos muy edificantes, bíblicos, para crecer como niños de Dios. También tenemos aquí en YouTube un canal llamado El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los días. Tenemos la lectura bíblica también en un año completica, predicaciones y muchas cosas más para edificar el alma y el espíritu. Recuerda que si este video te bendijo, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y sobre todo comparte por todas tus redes sociales. Esto es Cristo al Comando.